Leer y proporcionar variables. Ahora llego al siguiente paso: leer y proporcionar variables. La IA de PaperOffice puede encontrar ciertos valores de documentos de forma completamente independiente, leerlos y ponerlos a disposición como variables. Como se puede ver a la derecha, todo el texto sin procesar se extrae del documento y se coloca como una capa sobre la vista previa del documento. Los valores del documento se pueden leer usando contenedores o expresiones regulares, pero ya existe un workshop detallado para contenedores. Pongo el enlace en la descripción. En el workshop actual solo me dedico a las expresiones regulares, regex. Este método de expresión regular es más adecuado para documentos en los que las posiciones de los valores que se van a leer pueden variar. Le decimos a PaperOffice con la ayuda de regex que debe buscar ciertas palabras, números o cadenas en el documento, de modo que PaperOffice leerá los valores cada vez que se reconozca la plantilla del documento y los almacenará automáticamente como palabras clave para el documento. Para iniciar el proceso, hago clic en leer variables de todo el documento. Se puede encontrar una pequeña colección de ejemplos de expresiones regulares haciendo clic en regex colección de ejemplos. La lista completa se muestra en nuestro ComDesk. Para llegar a ComDesk, simplemente hago clic en el símbolo de signo de interrogación en la esquina superior derecha. Luego ingrese regex en el campo de búsqueda y seleccione la entrada apropiada. La colección de ejemplos se desglosa según varias expresiones regulares, como el formato de fecha, la cantidad o el contenido del texto. Expresión regular texto. Ahora estoy maximizando la superficie de PaperOffice y comenzando con el primer valor, el número de cliente. Para ello utilizo una de las definiciones de la expresión regular texto de la colección de ejemplos. A saber, encuentra contenido específico directamente desde una palabra. Para hacer esto, copio la expresión regular de la colección de muestra y la pego en el campo debajo de la etiqueta aplicar. Expresión regular. Lo único que aún debo hacer ahora es que, dado que solo necesito el número de cliente como número, sin el término número de cliente, debo agregar el término número de cliente en lugar del text en la expresión. Tenga en cuenta que el término debe especificarse exactamente como aparece en el documento. Esto también significa distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que el valor que aparece a la derecha después de la designación número de cliente se lee automáticamente. Si ahora hago clic en probar variable, puedo ver en el campo correspondiente que la variable se ha leído correctamente. Por supuesto, debo proporcionar un nombre único para esta variable y finalmente haga clic en guardar. Tenga en cuenta que los nombres de las variables no pueden contener espacios. Entonces, la primera variable ahora ha sido creada. Uso la misma expresión regular para los valores número de pedido, número de factura, pedido y fecha de la factura. Para este propósito, el término texto de la izquierda se reemplaza más tarde por número de pedido, número de factura, pedido y fecha de factura en la ventana de diálogo. Omitiré esta parte y pasaré a la descripción general de mis variables. Ahora he creado 5 variables para mi plantilla de documento. Expresión regular fecha. Como siguiente paso, me gustaría leer la fecha de entrega de la factura. La expresión regular texto también se puede usar aquí, pero usaré la expresión fecha para esto. Esta expresión es ideal para leer el formato de fecha. Para hacer esto, abro la colección de ejemplos y copio la expresión regular con el formato de fecha día, mes y año. Luego asigne un nombre a la variable y pegue la expresión que acaba de copiar en el campo correspondiente. Dado que la fecha que necesito es la segunda fecha del documento, la fecha de la factura sería la primera y la fecha de entrega, en consecuencia, la segunda. Es importante que establezca el índice en índice 1 aquí. El índice 0 sería el primer hit, el índice 2 el segundo en consecuencia. Ahora pruebo la variable e inmediatamente veo que el valor se ha leído correctamente, así que guardo la variable. Expresión regular cantidad. Ahora me gustaría leer el total de la factura. Para hacer esto, abriré la colección de muestras y me desplazaré hacia abajo hasta la sección cantidades. El total es una cantidad con decimales separados por comas. En consecuencia, copio la expresión, nombro la variable total y pego la expresión en el campo apropiado. Si ahora hago clic en probar variable, veo que no es nuestra cantidad final porque el valor del índice es 0. Y como ya he demostrado con las fechas, se lee el primer valor, en el sentido del primer total. Sin embargo, la última suma es relevante para nuestra variable. Por lo tanto, selecciono último acierto en el índice.
Haga clic en Probar variable nuevamente y vea que todo se leyó correctamente. Guarde la variable. Fecha split. Como ya se mencionó al comienzo del workshop, me gustaría tener subcarpetas creadas en mi estructura de carpetas más adelante. Estos deben tener los valores del documento, mes y año de la fecha de la factura. El proceso de creación de subcarpetas tiene lugar más adelante en la máscara de almacenamiento, pero aquí debo definir las expresiones regulares individualmente para el mes y el año. Para hacer esto, tengo que usar la función split. Para las subcarpetas elijo la fecha de la factura. Primero, entro en la colección de ejemplos y copio la expresión regular de la fecha completa. Ahora vuelva a la interfaz de PaperOffice y nombre la nueva variable fecha split. Como siguiente paso, agregue la expresión regular copiada y haga clic en Probar. Por supuesto, obtengo la fecha completa. Ahora, donde pone split, agrego un punto. Esto significa que donde quiera que haya un punto, el valor se separa. Después de hacer clic en Probar nuevamente, veo que el punto ahora ha sido reemplazado por una coma. PaperOffice reconoce que el valor se ha dividido y muestra un mensaje en el que pone que la variable se puede usar más tarde en la máscara de almacenamiento y se debe añadir el índice 0, 1 y 2. 0 sería el día, 1 el mes y 2 el año. Guardo la variable que acabo de crear. Ahora tengo todas las variables que necesito. Haré clic en Confirmar y continuar.